Yo terminé el colegio muy chico. Prácticamente tenía 15 años, porque terminamos el colegio el 15 de diciembre y el 16 cumplí 16 años. E inmediatamente ingresé a la universidad como mi viejo quería, e ingresé a la universidad que mi viejo quería, que era la Universidad del Pacífico. Yo era un mocoso, ¿no?, de 16 años en una universidad que era en ese momento una creación de los empresarios peruanos para no tener que mandar a estudiar a sus hijos afuera y para fabricar economistas y administradores de empresas, es decir, ministros de Economía y funcionarios del Banco Central de Reserva y gerentes o directores de las corporaciones y de las grandes empresas. Bueno, ahí terminé yo por voluntad de mi viejo. Y yo estaba, la verdad, muy perdido. Tenía solo 16 años, insisto, y entré a este mundo para el que tal vez no estaba preparado, ¿no? Entonces, no voy a dar detalles, pero en esos días pasaba cualquier cosa, ¿no? Y a veces me pregunto cómo sobrevivía a esos días tan agitados que vivimos. Pero una de las cosas extraordinarias que me pasó, bueno, fue toda una experiencia, era una universidad muy rígida, había clases en la mañana, en la tarde, había clases los sábados en la mañana, era obligatorio asistir a clase, con 30% de faltas no podías dar exámenes. Y el examen final era el 50% de las notas, o sea que si no ibas a clases como yo, que era un rebelde, que decía que por qué no iba a ir a clase, que por qué iba a ir a algunas clases, que yo podía ir a las clases que me parecía donde tenía algo que aprender, y que yo podía leer en la biblioteca y saber casi lo mismo, que era un mocoso impertinente, ¿no? Lo cierto es que no fui a montones de clases y al final no me dejaron dar exámenes finales. Por límite de faltas, entonces yo tenía la nota que fuera contra cero, jalado en todo, y me sacaron de la universidad por rendimiento académico, que era pues un agravio, ¿no?, para mí, porque bruto no soy, ¿no? Digamos. En el medio ocurrió una cosa que yo creo que tal vez tuvo que ver con esta firmeza con la que me trataban, ¿no? Con la que trataban además en esa época la Universidad del Pacífico cualquier rebeldía. Yo participé en la organización de un concierto que fue una cosa para mí espectacular. Trajimos cantantes, grupos de rock, fue una cosa pero extraordinaria, insólita para esos días, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que terminé expulsado del sistema universitario y dije no. Y lo que hice fue una locura, fue volver a dar examen de ingreso a la misma universidad. Y ingresé y terminé ese año, pero ese año me pasó una cosa que me marcó mucho. Se había formado un grupo de teatro en la universidad con un loco polaco que se llamaba Gerard Skularski, que además era un tipo con una historia fantástica, porque era polaco en la época que Polonia estaba bajo el dominio de la Unión Soviética y había estudiado literatura y se había especializado en literatura sudamericana, literatura en español, pero en particular sudamericana, y eso había supuesto el que tenía que aprender idiomas, ¿no? No solo el español, manejaba muchos idiomas. Y de ahí consiguió una beca en Rusia, y de ahí otra beca en España, y de España no sé cómo terminó becado en el Perú. Y cuando llegó al Perú se dio cuenta que nunca en su vida había trabajado y que no quería regresar, que se había enamorado de este país. Entonces era traductor de las pesqueras, ¿no?, polacas y de las empresas polacas que venían por acá, y de prácticamente todos los idiomas, porque era un políglota, y director de teatro, porque era un amante del teatro. Y el problema que teníamos es que la Universidad del Pacífico eran puros hombres, no era una universidad masculina, era una universidad mixta, pero casi no habían mujeres. En mi salón escasamente habrían pues 2, si había 3 mujeres, 4 habían, creo, si mal no recuerdo. Y los otros 30 éramos hombres. Y entonces había que hacer un grupo de teatro donde hubiera mujeres. Entonces a alguien se le ocurrió asociarnos con la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, que era del Colegio Sofiano, que queda al frente de la Universidad del Pacífico, e hicimos un grupo de teatro mixto, de chicos del Pacífico y chicas de la Universidad UNIFE, Y fue una experiencia fantástica, porque
me hizo descubrir un mundo del que me sentía más cerca que el de la economía y la administración de empresas, que Samuelson y Ferguson y todas esas cosas horribles que había que estudiar y que le gustaban tanto a mi viejo. Entonces, ahí conocí a Laura Bozzo, que era estudiante de Derecho, era una salvaje como es hasta hoy, rebelde, prepotente, era un personaje, ¿no? Es más, hicimos una obra los dos, y hay una foto en el diario El Comercio de ese evento en el Teatro del Colegio Sofiano. Lo cierto es que en ese contexto conocí al hombre que ponía la iluminación, que se llamaba Samuel Adriansen, que me pareció un personaje fascinante, bohemio, loco, es decir, y él en realidad trabajaba en el Teatro de la Universidad Católica, él era parte del staff de la Universidad Católica. Y le dije, oye, yo quiero conocer a la gente de la universidad. Me dijo, nosotros hacemos en el verano teatro, en los barrios, en los sindicatos, una especie de teatro popular que promueve el teatro de la Universidad Católica. Y yo dije, yo quiero ir, y me metí. Y fue parte, durante ese verano, de la experiencia de hacer teatro de extensión, digamos, ¿no? Solidaria de la universidad. Sin ser de la Universidad Católica, yo era uno, me incluyeron como uno más. Y la verdad fue una de las experiencias más maravillosas que he pasado en mi vida, porque primero tomé contacto por segunda vez en mi vida. La primera fue cuando participé, cuando estaba en el colegio, en una campaña de alfabetización. O sea, me salí de mi burbuja para conocer el mundo real de la inmensa mayoría de peruanos. Y con esta experiencia íbamos a los barrios populares, a lo que se llamaban pueblos jóvenes, a hacer obras de teatro. Entonces recorríamos la calle con tambores, haciendo propaganda, nos maquillamos delante de la gente, armábamos nuestra escenografía en cualquier parque o plaza y hacíamos. Yo me acuerdo que había una obra de Buenaventura, un escritor, un dramaturgo colombiano extraordinario que se llamaba En la diestra de Dios Padre, y yo hacía el papel de diablo, ¿no? Y era tan realista mi papel, me imagino que tan mal no lo habré hecho, porque en determinado momento pues el diablo era odioso, ¿no? Y la gente se metía al escenario, ¿no? Cuando el diablo estaba haciendo alguna maldad para impedir que la hiciera. Por ahí se deben conservar fotos de esos momentos gloriosos donde conocí a gente extraordinaria y que fue tan potente lo que viví que decidí salirme de la Universidad del Pacífico y pasarme a la Universidad Católica, pero resulta que no tenía el número de créditos suficientes para el traslado. Entonces tuve que dar examen de ingreso por tercera vez y volví a entrar. O sea, yo he dado 3 exámenes de ingreso a la universidad y las 3 veces he entrado. Y la verdad que me fue bastante bien. Sonia Goldenberg me ganó, me acuerdo, en ese ingreso a la Universidad Católica, que estuve así de estar en el primer lugar. Pero además tenía ventaja, ¿no? O sea, yo tenía 18 años, pero yo había dado 2 exámenes de ingreso, ya tenía 2 años de universidad, ¿no? Era un mocoso experimentado ya. Y en la Universidad Católica, a la Universidad Católica entré porque para ser parte del teatro de la Universidad Católica había que ser alumno regular y yo no era. Entonces entré a letras, dije historia, me acuerdo mi código, 72 18 23 70 era mi número de carnet universitario, no sé por qué me lo acuerdo hasta hoy. Y viví toda esa experiencia del teatro de la Universidad Católica que me maravilló simplemente, ¿no? Primero por el ambiente extraordinario de libertad. Es decir, en ese mundo del teatro tú podías ser gordo, flaco, feo, bonito, gay, trans, lo que te diera la gana en esa época y nadie te juzgaba, nadie se metía contigo. Nos cuidábamos unos a otros, era un ambiente extraordinario de tolerancia, de protección, de creatividad. No sé, me fascinó ese mundo del que en determinado momento, porque siendo muy mocoso, en esa época de 18 años, me metí a un círculo de estudios del marxismo y terminaron, yo creo que por aburrimiento, me aburrían esos círculos. Dije, ya yo voy a entrar al grupo, pero ya no quiero ir más a esas escuelas horrorosas. Pero si no hubiera sido por eso, que me jaló más desde esa época ya para el tema del periodismo, quizá yo hubiera podido terminar mis días en el teatro. Y ahora yo veo a compañeros míos de esa época, Alberto Isola, que estudió conmigo, a Gustavo Bueno,
que es una de las estrellas de Al fondo hay sitio, y me proyectaba a mí mismo y tal vez yo hubiera terminado en Al fondo hay sitio. No sé qué papel me hubiera tocado, o si me hubiera tocado alguno, pero ahí está gente de mi generación, de ese grupo maravilloso de gente que tuvo el coraje de plantearse el reto de que el teatro no era una actividad amateur, no era un hobby, era una vida. Y que si tú tenías que seguir tu vocación de ser actor, director, gente de teatro, a la mierda si eras pobre. Pero ibas a hacer lo que tú quisieras. Y esa generación tuvo el coraje de hacerlo. Por eso yo a muchos de ellos que no los veo hace muchos años, los llevo realmente en el corazón. Porque eran gente que no solamente tuvo ese valor, como digo, sino que hizo mucho, mucho por el teatro, por el cine y por la televisión en el Perú. Y me apena que no hayan tenido oportunidades como hay en otros países, porque lo que ellos hubieran podido hacer en este país hubiera sido 10 veces más de lo que hicieron si les hubieran dado el contexto y las posibilidades para desatar su creatividad y su ingenio. Fíjense ustedes lo que es la vida, ¿no? Estoy sentado ahora acá contándoles una historia y tal vez hubiera podido ser una completamente distinta, completamente distinta.